Génesis capítulo 30, versículos 25 al 43, y luego en el capítulo 31, del versículo 1 al 16. Leo para ustedes la palabra de Dios. Y aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por los que te he servido, y me iré, pues tú sabes los servicios con que te he servido. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate. He experimentado, subrayen esa frase, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: señálame tu salario y yo te lo daré. Y él respondió: Jacob, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré yo también por mi propia casa? Y él le dijo: ¿qué te daré? Y respondió Jacob: no me des nada. Si haces por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Subrayen también esa frase. Yo pasaré hoy por entre todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas pintadas y manchadas, y todas las ovejas de color oscuro entre las ovejas, y las pintadas y manchadas entre las cabras, y eso será mi salario. Así responderá mi justicia por mí el día de mañana, cuando vengas a ver mi salario. Toda la que no sea manchada ni pintada en las cabras y de color oscuro en las ovejas, se me ha de tener por hurto. Y dijo Labán: mira, sea como tú dices. Y apartó aquel día los machos cabríos rayados y pintados, y todas las cabras manchadas y pintadas, y todo lo que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de sus hijos, los hijos de Labán. Y puso 3 días de camino entre él y Jacob apacentaba las ovejas de Labán. Y tomó para sí Jacob varas verdes de álamo, y de avellano, y de castaño, y descortezó en ellas unas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había descortezado en las pilas, delante de las ovejas, en los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales concebían cuando venían a beber. Y concebían las ovejas delante de las varas, y parían ovejas rayadas, manchadas y pintadas. Y apartaba Jacob los corderos, y ponía con su rebaño los rayados y todo lo que era oscuro en el rebaño de Labán. Y ponían su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía cuantas veces concebían las robustas, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en las pilas, para que concibieran a la vista de las varas. Pero cuando llegaban las ovejas débiles, no las ponía. Así eran las débiles para Labán y las robustas para Jacob. Y el varón prosperó en gran manera, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacobo ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha obtenido toda esta gloria. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y he aquí que no era para con él como antes. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Subrayen esa frase también, ese versículo es importante. Y Jacob envió a llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Y vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre,
pero vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciera mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas concebían, alcé yo mis ojos y vi en sueños que he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y moteados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las ovejas son listados, pintados y moteados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Bet-el, donde tú ungiste el pilar y donde me hiciste un voto. Subrayen esa parte. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu parentela. Y respondieron Raquel y Lea y le dijeron: ¿tenemos aún parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya por extrañas? Pues que nos vendió y también se ha comido del todo nuestro precio, porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Subrayen esa última parte. Esta es la palabra de nuestro Dios, la cual deseamos exponer con fidelidad. Y llegamos a esta parte donde vemos a Moisés relatando al pueblo de Israel la historia del patriarca Jacob, que más adelante es el que llevará o el que dará el nombre a este pueblo, Israel. Aquí Jacob está contando el exilio en el que se encontraba el patriarca Jacob. Y aquí estamos viendo, llegamos a la parte donde vemos esos preparativos o el preámbulo para regresar, para que Jacob regrese a la tierra de sus padres, o como dice el texto, a la tierra de tu parentela. Ahora, debemos tener presente, hermanos, y nunca lo podemos olvidar, que la promesa en este momento está sobre Jacob. Jacob posee la promesa. Y esa promesa es una promesa de redención. Palabra clave para la enseñanza de hoy. Palabra clave, la palabra redención. Redención significa adquirir por compra, pero no es comprar algo nuevo, sino comprar algo que ya se había tenido. Eso es lo que significa la palabra redimir. Una compra, libertar algo que se fue quitado, se paga un precio para volverlo a obtener. Jacob está camino en las vísperas de esa redención, porque Jacob está en una tierra, en un lugar que no es su lugar. Y él allí, como lo veremos más adelante, vivió como un esclavo, como un siervo, trabajando para un extraño. Aunque era pariente, espiritualmente era un extraño para Jacob. Pero también debemos recordar de que aquí estamos viendo la revelación progresiva. Lo que inició desde Génesis 3:15 se ha dado progresivamente a conocer, y es lo que nosotros llamamos, o lo que se conoce como revelación progresiva. Esa revelación progresiva, Dios ha dado elementos. Y con Jacob, especialmente en el capítulo 28, versículo 15, que estudiamos domingos anteriores, Dios agrega a esa revelación progresiva un elemento muy importante. Y es el elemento de la protección y la compañía. Dios le prometió a Jacob no solamente la heredad de la tierra, sino que también le añade ese elemento de que él iba a estar con él para siempre. Protección y compañía.
Con eso en mente, entonces, mis hermanos, debemos recordar en Génesis 28:15 esa promesa que Dios le hizo. Regresemos a Génesis 28:15, por favor, y vemos allí lo que Dios le promete a Jacob. Y he aquí, yo estoy contigo, compañía permanente de parte de Dios, y te guardaré protección por donde quiera que vayas. Y miren la parte que hoy vamos a ver adicional, con mayor, lo vamos a ampliar, la parte de la promesa de Génesis 28:15, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Hoy agregamos entonces a la revelación progresiva un elemento más. No está la tierra prometida, está la promesa de protección, de cuidado, pero adicional a esto está que ese hombre que está en el exilio, Dios lo regresará a esa tierra que le prometió. Y no va a ser en las fuerzas de Jacob, va a ser en el poder de Dios. Ese es incluso la división o el bosquejo con el que vamos a estudiar nuestro pasaje. Allí vamos a ver la manera humana, o entre comillas, las pretensiones humanas para que se cumpla la promesa de Dios. Y al final, en segunda instancia, como segundo encabezado, vamos a ver que es en el poder de Dios y no en el poder del hombre. El tema que vamos a desarrollar en estos dos encabezados es la promesa asegurada por Dios en el patriarca Jacob, un regreso a la tierra prometida lleno de misterio y oposición, pero al final de todo guiado por Dios. Repito el tema: la promesa asegurada por Dios en el patriarca Jacob, un regreso a la tierra prometida llena de misterio y oposición, pero al final de todo va a ser guiado por Dios. Vamos rápidamente nuevamente al texto. Vamos al texto. Dice que cuando Raquel dio a luz a José, es el contexto de lo que estamos viendo. Ya la familia está casi completa, y digo casi completa porque hay 11 hijos varones y faltaba uno. Pero en el exilio, 11 varones le nacen a Jacob a través de Raquel y a través de Lea y sus concubinas. Allí es donde Jacob siente el deseo de regresar a su tierra. Ahora, los argumentos que Jacob le da a su suegro Labán, tenemos que verlos como unos argumentos justos. Jacob le está argumentando de que él ha trabajado durante mucho tiempo al servicio de él y ha sido leal a ese trabajo. Ahora, ese deseo de Jacob por volver a la tierra, a su tierra, como él dice, a mi lugar, a mi tierra, vemos que no está como muy alineado con la promesa de Dios. La intención de Jacob, como lo dice el versículo 29 de Génesis 30, dice que él ha estado lealmente, tú sabes cómo te he servido y cómo han estado tu ganado. Pero luego vemos de que Jacob le muestra que él lo que desea es trabajar por su familia. Y eso está bien. No estamos diciendo de que eso esté mal. Pero no se nos olvide, en medio de todo esto está la promesa. En medio de todo esto está Dios obrando a favor en el cumplimiento de esa promesa. Ahora, es interesante cuando llegamos al versículo 29 de Génesis 30, la manera como Labán responde a esa petición de Jacob. Mire lo que dice el versículo 27. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. Comienza la oposición, pero vemos una oposición no violenta, sino a través de tentaciones. Pero miren la manera en que Labán quiere persuadir a Jacob para que se quede, y la forma en que Labán llega a la conclusión de quién es la fuente de la bendición.
Labán, como se lo dice el mismo Jacob, cuando Jacob llega, Labán no tenía prácticamente nada. Había miseria en su ganado, pero cuando llega Jacob, Dios comienza a bendecir a Jacob y por ende Labán también es bendecido. Pero la manera en cómo Labán termina concluyendo esa bendición, dice: he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y esa frase, he experimentado, los estudiosos del texto argumentan de que esto se utiliza el verbo que se conoce como naas, que significa practicar la adivinación o observar un presagio. Aquí lo que nos muestra es que Labán es un pagano. Labán, aunque sus ojos están viendo el actuar de Dios sobre Jacob y sobre Jacob, esa bendición de Jacob lo está bendiciendo a él o lo está afectando a él positivamente, ese testimonio para Labán no es suficiente. Él acude a sus prácticas paganas allí en este lugar, y Labán especialmente practican ritos paganos, y es a través de la adivinación. Una adivinación que a propósito luego Dios condena en su misma palabra. Lo encontramos en Levítico 19, 26 y luego en Deuteronomio 18, 10. Dios condena estas prácticas. Vemos que Labán es un pagano. Y aquí ya hay una aplicación que debemos tomar. Y hermanos, es que no es suficiente reconocer la existencia de Dios. Labán está reconociendo la existencia de Dios. Es por Dios que yo he sido bendecido, es lo que le está diciendo a Jacob. Pero eso no es suficiente. Labán reconoce a Dios, pero Labán no ha dejado sus prácticas paganas y su idolatría. Prácticamente Labán en este momento está colocando a Dios y a sus dioses al mismo nivel. En la tierra y en el tiempo de Labán, se creía que los dioses, estos dioses paganos, eran los que prosperaban a las gentes, a las personas. La prosperidad que ellos recibían era por estos dioses paganos, pero no reconocían que era el verdadero Dios, el Dios de Jacob. Labán lo reconoce, pero nunca reconoce de que Dios es el único Dios verdadero. Así que eso es importante y es una aplicación práctica para nosotros, hermanos. No es suficiente reconocer a Dios. El mundo pagano reconoce, muchos de ellos reconocen de que hay un Dios, pero no solamente un Dios, reconocen muchos dioses. Es más, ellos mismos son sus propios dioses. Aquí el punto es que no solamente debemos reconocer a Dios, sino que debemos reconocerlo como el único Dios verdadero. Aparte de Dios, no hay más dioses. Todos son falsos. Todos son falsos. Solo hay un Dios verdadero. Ahora, estas palabras fueron suficientes para persuadir a Jacob de postergar su deseo de regresar a la tierra. Miren el versículo 28 al 31. Y dijo Labán: señálame tu salario y yo te lo daré. Jacob entonces responde: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mí y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré yo también por mi propia casa? Ven allí, el deseo de Jacob es trabajar para su propia casa, no seguir trabajando para un hombre extraño. Pero miren lo que termina diciendo en el versículo 31. Y él dijo: ¿qué te daré? Y respondió Jacob: no me des nada. Si haces esto por mí, la condición que va a poner a continuación Jacob: volveré a apacentar tus ovejas. Fue persuadido nuevamente Jacob entonces de continuar allí, de continuar con él. Y repito, hermano, las causas, si las vemos desde la parte humana, las causas de Jacob para salir eran justas, eran nobles, no son pecaminosas en sí. Ahora,
Moisés no nos da con claridad en el relato cuáles son las intenciones de Jacob al planear el tipo de acuerdo que a continuación vamos a ver, pero lo que sí podemos decir, y conociendo a Jacob como ya lo hemos conocido hasta este momento, es que muy seguramente él vio una oportunidad para engañar a Labán y muy seguramente desquitarse por los engaños que éste le había hecho durante más de 14 años. Eso sí lo podemos deducir de todo lo que está ocurriendo aquí. Jacob sigue siendo hasta este momento un engañador. Continúa llamándose Jacob. Su nombre será cambiado más adelante, pero hasta este momento continúa siendo un engañador. Lo más importante, hermanos, es que si Jacob lo pensó para mal, Dios lo encaminó para bien, porque ese es nuestro Dios. Encamina el mal para propósitos superiores y para el bien, pero mayormente para su gloria. Veamos el acuerdo que Jacob tiene con Labán. Miren, Génesis 30, 32 al 36. Dice: y pasaré yo por entre todo el rebaño, poniendo aparte todas las ovejas pintadas y manchadas, y todas las ovejas de color oscuro entre las ovejas, y las pintadas y manchadas entre las cabras, y eso será mi salario. Paro aquí un momentico. Esto para nuestra cultura puede ser algo extraño, pero aún dentro de la lógica, yo les pregunto, ¿de qué color son las ovejas? Cuando pintamos una oveja, ¿cómo la pintamos? Blanca, ¿verdad? Y cuando pintamos una cabra, ¿cómo la pintamos? Oscurita, ¿cierto? Oscura, café o negra. Aún para nosotros hay una lógica aquí, y la lógica es que las ovejas son blancas, las cabras son oscuras. Lo extraño es una oveja pintada o manchada o una cabra pintada y manchada. Por lo tanto, el común denominador es que las ovejas blancas eran la mayoría y las cabras oscuras eran la mayoría. La excepción son las ovejas manchadas y las cabras pintadas. Por eso este negocio, este acuerdo que le plantea Jacob a Labán, para él le parece algo no justo, sino la oportunidad de sacar otra vez ventaja. Recuerden que Labán también es otro engañador. Labán también no daba pisadas, como dicen, puntadas sin dedal, como dicen las abuelas. Él aseguraba primero lo suyo y él veía que aquí estaba asegurando lo suyo, porque esa era la lógica. Si Jacob le plantea que él se va a quedar con las ovejas manchadas, ¿qué piensa Jacob? Esa es la minoría. Está bien, yo me seguiré haciendo rico. Y Jacob, su rebaño, será poco. Por eso es que dice la escritura que a Labán ese trato le pareció muy bien. Dice que luego de llegar a ese trato, en el versículo 37 al 43, Jacob planea una artimaña. Recuerden, hermanos, nuevamente, lo normal es que las ovejas salgan blancas y que las cabras salgan oscuras. Eso es lo normal. Pero en el versículo 37 al 43 encontramos algo raro, ¿verdad? Algo como misterioso, incluso difícil de explicar. Dice que Jacob tomó para sí varas verdes de álamo y de avellano y de castaño, y descortezó en ellas unas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas, y puso las varas que había descortezado en las pilas delante de las ovejas, en los abrevaderos de agua donde venían a beber las ovejas, las cuales concebían cuando venían a beber. Y efectivamente, cuando concebían las ovejas delante de las varas, y parían ovejas rayadas, manchadas y pintadas.
esto que hizo Jacob, que es difícil de comprender con la lógica humana, porque aquí podremos argumentar de que era una técnica, una práctica que se utilizaba para que las ovejas salieran y eso que él hizo allí afectara el pelaje, la pigmentación del pelo de las ovejas y de las cabras. Si le metemos a esto ciencia, yo creo que antes nos enredamos más. Yo lo que veo aquí es que hay algo misterioso, porque cuando venían las ovejas robustas y entonces Labán ponía otra vez estas varas y las ovejas robustas de más ánimo daban a luz entonces las cabras de Jacob, las que Jacob había acordado que con las que él se iba a quedar. Pero cuando venían las flacas, Jacob quitaba estas varas y parían ovejas de color blanco y oscura las cabras, y ese era el rebaño de Labán. Lo que vemos aquí, hermanos, es una artimaña por parte de Jacob. Jacob queriendo sacar ventaja. Lo importante de esto es que el engañador Labán terminó siendo engañado por Jacob, para artimañas allí luchando cuál de los dos sacaba más ventaja. Pero ahora, más adelante, vamos a mirar algo en lo que podemos aplicar lo que está ocurriendo allí. El hecho es que Jacob se enriqueció. Labán tiene tanta desconfianza de lo que Jacob puede hacer, que el mismo Labán es el que separa esas ovejas. Separa las ovejas con las que él se va a quedar y le entrega a sus hijos las ovejas de Jacob. Dice el texto de que se lo entregó a sus hijos las ovejas manchadas, que era la minoría, y Jacob continúa pastoreando las ovejas de Labán. El punto es que al final de cuentas, los hijos de Labán terminan pastoreando las ovejas de Jacob y ven la abundancia y la prosperidad en ellos. Y es allí donde ellos se quejan, versículo 1 del capítulo 31, y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha obtenido toda esta gloria. Muy seguramente ni Jacob tenía las cuentas de cuántas ovejas estaban allí. Recuerden, estaban a una distancia de 3 días. 3 días de distancia. Jacob cuidando el rebaño de Labán, y los hijos de Labán cuidando el rebaño de Jacob. Y vieron ellos esa prosperidad. Y le comentan a su padre. Le dicen a su padre: Jacob se está enriqueciendo con tus ovejas. Lo que a ti te pertenece, ahora Jacob lo tiene. Sin embargo, debemos recordar de que había un trato. Y Labán acordó el trato. Así que el argumento de los hijos de Labán no era cierto. Si lo vemos desde la perspectiva justa y jurídica, existía un acuerdo. El acuerdo se dio. Que Jacob haya utilizado artimañas para llegar a esa proporción es otro tema. Pero el argumento de los hijos de Labán de que Jacob las estaba robando es lo que debemos poner que no es tan cierto. Ellos cuentan a su padre. Entonces comienza Jacob a observar el semblante de Labán, cómo cambia. Yo me imagino al principio cuando Jacob le plantea el acuerdo, esa sonrisa de oreja a oreja de Labán, diciendo: me hice rico con este bobo, ¿cierto? Aquí me hice rico yo. Pero cuando empieza a ver los resultados, su semblante inmediatamente cambia. Y ya comienza a cargarse el corazón de Labán y el corazón de los hijos de Labán contra Jacob. Dice el versículo 2 del capítulo 31: miraba también Jacob el semblante de Labán, y he aquí que no era para él como antes. Esa sonrisa de oreja a oreja ahora es una tristeza, una amargura y un deseo de venganza para contra Jacob.
La ventaja que Labán había creído tener sobre Jacob desapareció. Hermanos, en todo esto lo único que podemos ver es a Dios controlando todo. Puede no, Jacob efectivamente aplicó artimañas para esto, pero aún en medio de la maldad, Dios está controlando todo, sin ser Dios el autor de la maldad. El responsable de este pecado de engaño es de Jacob, pero Dios tenía el control. Eso es lo que podemos ver allí. Algo sobrenatural estaba sucediendo. Efectivamente, algo misterioso estaba sucediendo con esas varas. Detrás del misterio está el Dios incomprensible en el actuar y en el desarrollo de su plan perfecto. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Ahora vimos toda la parte humana, carnal, tanto de Jacob como de Labán, de sus hijos, buscando el uno enriquecerse, el otro también, un deseo de por medio pero aplazado, y es el deseo de volver a la tierra. Pero aquí ya entra en escena Dios, más abiertamente. Sí, Labán reconoció, Jacob reconoció, es Dios la bendición, pero en ningún momento vemos que a través de estas circunstancias Jacob principalmente reconociera el obrar de Dios allí. Pero a partir del versículo 3 del capítulo 31 vemos ya a Jehová manifestando que es Él el que tiene el control de todo, y que el regreso de Jacob, el rescate de Jacob de ese exilio, la redención de Jacob se iba a llevar a cabo, y no en las fuerzas de Jacob, no impidiendo o en oposición de Labán, sino porque así Dios lo ha determinado, así Dios lo ha decretado, y es el tiempo de partir. También Jehová, versículo 3 del 31, también Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela. Y viene nuevamente aquí la reafirmación de la promesa de Dios para Jacob: y yo estaré contigo. ¿Recuerdan? Génesis 28 versículo 15. Y yo estaré contigo. Muy seguramente a Jacob se le podía haber olvidado esa promesa de Dios, pero Dios nunca la olvida. Aquí Dios se la recuerda: yo estaré contigo. Hermanos, estas palabras deberían haber sido suficientes para Jacob recoger todo, recoger a sus esposas, recoger a sus hijos y avanzar hacia la tierra donde el Señor le dijo que le iba a dar la herencia. Eso debería haber sido suficiente. Pero continuamos viendo en el texto de que Jacob continúa dudando. Jacob continúa dudando y ahora viene a buscar la aprobación de sus mujeres. Nuevamente, lo podemos ver como un acto noble, un acto justo. Pero hermanos, si Jacob es la cabeza y Dios ya le dio una orden de salir, ¿qué más necesitaba Jacob? Adicional a eso, las circunstancias providenciales de Dios lo habían llevado a que ya hay una tensión en la relación con su suegro. Ya hay una tensión. El semblante de Labán cambió. Ya todo estaba puesto y visto de una manera clara para Jacob, aparentemente, para que él no dudara más. Sin embargo, acude a la aprobación de sus mujeres. Génesis 31, 4 al 7. Y Jacob envió a llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Reconoce que la promesa de Dios está siendo cumplida en él. El Dios de mi padre ha estado conmigo.
Y vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, pero vuestro padre me ha engañado. Aún en medio del acuerdo, Labán intentó engañar nuevamente a Jacob, porque la condición que leímos en el capítulo anterior, Labán, cuando veía de que él no prosperaba, la cambiaba. Es decir, volvía entonces: las ovejas blancas son para ti, porque veo que están saliendo muchas pintadas. Las cabras pintadas y moteadas son para ti, para ti, porque estoy viendo que las oscuras disminuyeron. Cambió, y no lo cambió, ese acuerdo no lo cambió Labán una vez, sino que dice el texto que lo cambió 10 veces. Me ha cambiado el salario 10 veces. Pero una vez más, y esto, hermano, no es que no quiero ser cansón con esto, pero es que esta es la parte más importante de todo lo que estamos viendo. Una vez más, pero Dios no ha permitido que me hiciera mal. Detrás de todo esto, detrás de las artimañas de Jacob, detrás de las artimañas de Labán, está Dios controlándolo todo. Y Él controla todo y encamina todo, primero para su gloria, pero también para el beneficio y la bendición de los suyos. Así los suyos, como Jacob, no lo merezcan. Porque ninguno lo merece. Jacob no lo merece, nosotros no lo merecemos. Tampoco Israel, a quien se le está contando la historia, merece la bendición de Dios. Pero Él lo prometió. Y lo que Dios promete, lo cumple. Porque Él es fiel. Él es fiel, hermanos. Y aquí Jacob está viendo la fidelidad de Dios. Él le prometió, Dios le va a cumplir, Dios se lo cumplió. Continúa el texto diciendo: si él decía, explica entonces los cambios: los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas pintadas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Ahora, hermanos, en lo que hemos visto de aquí hacia atrás, es Jacob tratando de justificar el regreso a su casa. Y lo justifica en sus fuerzas. Y hace todo lo que está en sus fuerzas para llevarlo a cabo. Pero lo que vemos aquí es que realmente la justificación del regreso de Jacob a la tierra que Dios le prometió, la única justificación que existe es Dios mismo. Dios mismo es la única justificación. Génesis 31, 9 al 13. Así quitó Dios el ganado de nuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas concebían, alcé yo mis ojos y vi en sueños que he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y moteados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las ovejas son listados, pintados y moteados. Porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Y nuevamente ratifica la promesa: yo soy el Dios de Bet-el, donde tú ungiste el pilar y donde me hiciste un voto. Aquí llega un elemento que en el capítulo 28 nos quedó, y fue ese voto que Jacob le hace a Dios. Un compromiso. Y hermanos, puede que a Jacob se le haya olvidado ese compromiso, pero Dios no lo olvidó. Puede que ese compromiso, ese voto de Jacob hacia Dios haya sido algo emotivo por su primer amor, por su primer encuentro con Dios, y en medio de su emotividad se compromete con Dios y hace esos votos con Dios. Pero para Dios eso es importante. Dios no despreció ese voto, y aquí Dios se lo está recordando. En Bet-el, donde tuviste el encuentro conmigo, le dice Dios: tú me hiciste un voto. Ahora levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu parentela. Mire, recordemos el voto que Jacob le hizo a Dios. Y Jacob hizo, capítulo 28, versículos 20 y 22. Y Jacob hizo voto diciendo: si fuere Dios conmigo
está condicionando la compañía de Dios, la cual ya Dios le había dicho, yo lo haré, pero Jacob la quiere condicionar. Y me guardare en este viaje en que yo voy, y me diere pan, sustento para comer, y vestido para vestir. Y si volviere en paz, el regreso a su casa, lo está condicionando Jacob. Y si volviere en paz a casa de mi padre, mire los votos y el compromiso de Jacob. Jehová me será por Dios, y esta piedra que he puesto por pilar será casa de Dios. Adoración. Jacob le está prometiendo adoración fiel al único Dios verdadero. Y de todo lo que me dieres, de cierto apartaré el diezmo para ti. Fidelidad. Esos son los compromisos de Jacob. Dios será su Dios. Jacob se compromete a una adoración única y exclusiva al Dios verdadero, al que él dice, o el que se compromete que sería su Dios. Y aparte de ello le dice, y yo seré fiel en todo lo que me des. Por eso apartaré el diezmo de lo que tú me das. Es importante esos compromisos, hermanos, porque Dios se los recuerda. Ahora, la pregunta es, ¿Jacob cumpliría con sus votos? Eso lo tenemos que dejar para un próximo capítulo porque no lo vamos a ver hoy. Vamos a terminar viendo, hermanos, que en medio de la duda de Jacob, pidiendo la aprobación de sus esposas, dudando de lo que Dios ya le muestra, de lo que Dios ya le dice, una vez más vemos cómo Dios usa a las esposas de los patriarcas para confirmar sus palabras. Lo vimos con el padre Abraham, Sara confirmando las palabras de Dios, con Isaac, el hijo de Abraham, a través de Rebeca, confirmando las palabras de Dios. Y ahora en este caso atípico, porque no es una mujer, sino que son dos mujeres, y que si recordamos la clase anterior, dos mujeres que eran rivales, ¿recuerdan? Eran dos mujeres que se peleaban entre ellas, enemigas, peleaban por su marido. Ahora aquí las vemos en armonía, en un solo pensamiento y en una sola unidad, afirmando la palabra de Dios. Versículos 14 al 16. Y respondieron Raquel y Lea y le dijeron: ¿tenemos aún parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya por extrañas? Ya ellas mismas también han sentido el desprecio de su padre, pues que nos vendió y también se ha comido del todo nuestro precio. Definitivamente Labán sí era. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Ahora pues, miren aquí la confirmación a través de las mujeres de Jacob, confirmando las palabras de Dios. Haz todo lo que Dios te ha dicho. Jacob no necesita más para salir. Y esa huida, esa salida la veremos Dios mediante la próxima semana. Pero vemos hasta aquí, mis hermanos, cómo esos preparativos para la redención de Jacob están en la mano de Dios. Y es por eso que de esa manera tenemos que ver a Cristo en el pasaje. Así vemos a Cristo. Es ese comienzo de la liberación de Jacob, de la servidumbre en la que se encontraba con Labán. Esa redención tiene como base a Cristo mismo. Es un anticipo de lo que el pueblo de Israel vivió, porque cuando están escuchando el relato, el pueblo de Israel ya había salido de Egipto. Pero Moisés les recuerda la esclavitud en la que estuvieron y quién los liberó de allí. No fueron ellos, fue Jehová. Fue a través de los méritos de Cristo que Jacob fue liberado. Fue a través de los méritos de Cristo que el pueblo de Israel, saliendo de Egipto, fue liberado. Y es a través de Cristo que nosotros, la iglesia, que caminamos hacia una tierra prometida, fuimos y seremos libertados por los méritos
de Cristo y nada más. Redención. Redención es lo que vemos aquí, mis hermanos, en este pasaje. La redención puesta en acción a través de Cristo. Vemos, hermanos, también de una manera misteriosa, aquí hay un misterio que no podemos descifrar, la forma como estas ovejas salían de un color, salían del otro. La redención, hermanos, no la podemos ver simplemente desde términos teológicos y conocimiento, porque la definición es clara: libertar, comprar para libertar, esa es la definición clara. Pero detrás de esto hay un gran misterio. Así como lo vemos con estas ovejas, cuando se ponen al frente de estas varas, algo misterioso ocurre. La redención, nuestra redención, tiene un gran misterio. Yo lo entiendo en la teoría. Cristo murió por mí. Cristo pagó mis pecados en la cruz. Pero yo no lo alcanzo a entender en plenitud. ¿Cómo es que el Dios se hace hombre para libertarme del pecado? Yo no sé ustedes, pero para mí queda un gran misterio, que al final de cuentas, bajo ese misterio solamente me lleva a adorar a mi Señor y Salvador, porque incomprensible es su amor, incomprensible es su amor. Si aquí hay misterios que no podemos comprender, hay un misterio mucho más grande, y es nuestra redención. La libertad de nuestros pecados, de esa esclavitud en la que nosotros estábamos, a través de la obra de Cristo en su vida perfecta, su muerte en la cruz, resucitado por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, allí hay un misterio, algo grandioso que solamente Dios podía diseñar y podía llevar a cabo. Pero en nosotros hoy es una realidad. Aunque no podamos entenderlo, es una realidad. Como es una realidad para Jacob, como fue una realidad para el pueblo de Israel, hoy es una realidad también para nosotros. Y es en eso donde damos gloria a nuestro Dios por nuestra redención, por nuestra libertad. Hermanos, nosotros no podemos olvidar 1 Corintios capítulo 7, 22 al 23. Porque el que en el Señor es llamado siendo siervo, nosotros éramos esclavos de nuestro pecado, libertado es del Señor. Y asimismo el que es llamado siendo libre, siervo es de Cristo. Por precio sois comprados. Por lo tanto, nos dice Pablo en la primera carta a los Corintios, no os hagáis siervos de los hombres. El que ha sido libertado por Cristo no tiene por qué estar ahora nuevamente siendo un esclavo y un siervo de su propio pecado. El que ha sido libertado por Cristo no puede estar ahora siendo un siervo del mundo. Si Cristo te libertó, verdaderamente eres libre. Amigo que me escuchas en esta mañana, tú eres un esclavo, un siervo de tu pecado. La Escritura lo dice claramente. El Evangelio de Juan en el capítulo 8 dice de que tú eres un siervo de tu propio pecado. Pero la esperanza está en la redención de Cristo. Así que si el Hijo, Cristo, os libertare, seréis verdaderamente libres. Que el Señor nos ayude a vivir la libertad que tenemos en Cristo para su gloria y para su honra. Oremos. Gracias, Padre, por esta palabra, por tu palabra, Señor. Aplícala a nuestros corazones y llévanos a vivir coherentemente con lo que ya has hecho por nosotros. Libres del pecado, libres del mundo, libres de Satanás. Con libertad te adoramos, con libertad vivimos, Señor, para tu gloria y honra. Pero aún como Jacob,
somos débiles. Aún como Jacob, nos falta ejercitar nuestra fe. Oh Padre, ayúdanos en nuestras debilidades, porque queremos adorarte y glorificarte como solo tú te lo mereces. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.